Hola a todos, mi nombre es Juan Patricio Valdera, soy médico especialista en diabetes y nutrición y profesor de la Universidad de Antofagasta y vamos a hablar de obesidad, del tratamiento médico y quirúrgico. Bueno, la obesidad está definida por la Organización Mundial de la Salud como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal, IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros cuadrados. ¿Por qué es importante? Porque múltiples estudios epidemiológicos observacionales muestran que a mayor IMC, sobre todo desde el nivel de 25, el riesgo de muerte de los individuos va aumentando, hasta alcanzando un aumento casi de 4 veces con IMC mayores de 25. ¿Ya? ¿Por qué se debe esto? Porque la obesidad se ha asociado al desarrollo de una serie de enfermedades, como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, varios tipos de cáncer, la dislipidemia, la polilitiasis, el hígado graso, la apnea del sueño, la acantosis nígricas, la artrosis y la bronquial, entre otras. En general, para estas enfermedades, un IMC mayor de 30 implica un aumento de riesgo de 1,4 a 3 veces de desarrollarlas, y un IMC mayor de 40 implica un aumento de riesgo de 6 a 8 veces. ¿Ya? Esto es de la prevalencia separada para cada enfermedad en cada población. En Chile tenemos las prevalencias de estas enfermedades en la Encuesta Nacional de Salud, pero no se ha estudiado su relación, o sea, no se ha estudiado ni ha publicado todavía qué porcentaje de las personas con IMC mayor de 25 tienen tal prevalencia de hipertensión o de enfermedad coronaria, las personas con IMC mayor de 30, cuánta prevalencia tienen, etcétera. Como se ha estudiado en Estados Unidos, por ejemplo, en esta encuesta del año 2006, podemos ver cuál es la relación entre el grado de obesidad y la prevalencia de diabetes. Y como podemos ver aquí, en personas con peso, la prevalencia es cercana al 7%, con sobrepeso cercana al 15%, con obesidad grado 1 al 20, un poco más de 20%, y con obesidad grado 3, un IMC mayor de 40, la prevalencia también va de diabetes del 40%. ¿Cuál es la relación entre la obesidad y el desarrollo de estas enfermedades? Esta acumulación de grasa, que es por definición la obesidad, sobre- ya sea en el tejido subcutáneo o en el tejido adiposo visceral, desarrolla, por una parte, la secreción de una serie de citoquinas, péptidos, hormonas inflamatorias que producen hipertensión, aumentan el riesgo de cáncer, eh, producen daño endotelial, daño hepático, etcétera. Y la grasa además que se va depositando en tejidos en forma normal, como el hígado, el músculo y las células beta, también va alterando su funcionamiento y producen finalmente daño. ¿Cuál es la prevalencia de obesidad en nuestra población? Como podemos ver, se han hecho encuestas donde se pesa y se mide a la gente, ¿ya? Y se observa que van aumentando esta prevalencia con el tiempo, de tal manera que aproximadamente un tercio de nuestra población ya tiene obesidad, otro poco más de un tercio tiene sobrepeso, y la cantidad de personas adultas en Chile con un IMC normal menor de 25 es cercana al 25%. Ahora, ¿por qué se produce la obesidad? Hay varias explicaciones. Hay una obesidad monogénica, una alteración de genes que producen fundamentalmente una hiperfagia, ¿ya? Esto generalmente se asocia a una obesidad que antiguamente se llamaba mórbida, ahora clase 3 con índice mayor de 40. Pero esta obesidad, esta causa como explicación es bien rara. También hay síndromes, y no solamente en un gen, sino en varios, como la enfermedad Prader-Willi, la enfermedad de Alström, también que producen obesidad por aumento de el apetito, pero esto es asociado a algunos rasgos dismórficos, por eso son síndromes, también es muy raro. Hay algunas alteraciones hormonales, como el hipotiroidismo, el Cushing, el hipogonadismo y la deficiencia de hormona del crecimiento, que pueden producir aumento de peso
pero como causa de obesidad puramente tal, no. O sea, que el hipotiroidismo en general se engordar como 3 kilos. La obesidad poligénica es cuando se estudian todo el mapa genético y se observan algunas áreas de los genes donde se asocia la enfermedad al aumento de peso. Se han observado ya 125 tipos de genes, ¿ya? Y la adquirida, producida por el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, los problemas en educación, cultura y la disponibilidad de los alimentos, ¿ya? Entonces tenemos que la obesidad tiene un componente genético, tiene un componente de sedentarismo y sarcopenia, tiene un componente en alimentación y también tiene algunos componentes más bien teóricos, claro, como la influencia. Se sospecha que algunos virus pueden producir aumento de peso, como el adenovirus. La inflamación producida por algunas enfermedades puede hacer aumentar de peso y la programación fetal, el hecho de que el feto se críe un aumento de nutrición en el seguimiento posterior durante su vida a largo plazo se asocia a un aumento de peso. Pero en general, entonces, siempre va a ser una ecuación entre lo que uno gasta de calorías y lo que uno ingiere. El gasto energético está determinado por un gasto energético basal en reposo, por lo que se llama una termogénesis inducida por alimentos, que puede ser un 10% del gasto total. Dice que cuando uno come gasta calorías. El gasto energético inducido por la actividad, que va de 1 a 1,5. El gasto energético basal es en reposo, una actividad diaria sencilla como caminar, un poco hacer la actividad de la vida diaria, pueden aumentar el gasto en 1,5, y el ejercicio físico que en general implica el gasto de unas 500 calorías por hora de ejercicio. Entonces, cuando hay más ingesta que este gasto, se produce el aumento de peso. Una de las claves es el control del apetito, ¿ya? Esto es un sistema muy complejo que se ubica en el hipotálamo, donde existen unos receptores, ¿ya? Unos que estimulan el apetito y otros que lo frenan, y estos receptores recibe la interacción de varias hormonas como el péptido Y, la grelina, el GLP-1, la insulina, la leptina, etc. Ahora, ¿cómo se define la obesidad? La Organización Mundial de la Salud ya en el año 88 definió que aquellas personas que tenían un IMC menor de 18,5 estaban bajo peso, que el IMC normal era entre 18,5 y 24,9, que lo que se llama preobesidad ahora se llama sobrepeso, está entre 25 y 29,9. La obesidad grado 1, que antes se llamaba moderada, entre 30 y 34,9. La obesidad grado 2, antes llamada severa, entre 35 y 39,9. Y la obesidad grado 3, o mórbida, como se antiguamente, IMC menor de 4. Se evita usar estos términos ahora, no se lo olvida porque yo soy bien viejito, lo usaba antes, para no estigmatizar al paciente. Ahora, esto está definido por los estudios epidemiológicos que les mostré delante, pero para la población caucásica europea, donde se hacen estos estudios. Los asiáticos hicieron sus propios estudios y determinaron que allá el IMC normal está entre 18,5 y 22,9, que el sobrepeso está entre 23 y 24,9, y que ya hay obesidad importante, o sea, hay obesidad con IMC mayor de 25 hasta 29, y la obesidad ya severa o importante sería con IMC mayor de 30. O sea, son como 3 o 4 puntos del IMC menor que para la población europea, caucásica, norteamericana. ¿Ya? Esto es para los adultos, y para los adultos mayores hay una definición distinta, un poco más. Se considera normal un IMC un poco mayor. Ahora, el tema está que dijimos que la obesidad era la acumulación anormal de grasa corporal. En términos de medición de la composición corporal hay varios exámenes, uno de los mejores es la densitometría, que se usa tradicionalmente para ver los huesos, pero aquí se puede medir también la composición de la grasa y del músculo de las personas, ¿ya? Se define en general que un 30% de grasa corporal es obesidad. Como pueden ver en esta foto, aquí están los huesos de esta persona, aquí estarían los músculos, y aquí estaría la piel, y el resto es grasa. Esta mujer tiene 40 años, tiene un peso de 85, lo que da un IMC de 30, lo que le daría prácticamente un sobrepeso, ¿no es cierto? Pero sucede que el examen muestra que el 50% de su cuerpo es grasa. Y para tener menos de 30% de grasa corporal, tendría que bajar 27 kilos y tener un IMC de 21.
Entonces, esta es la pregunta que siempre yo hago. ¿Ustedes creen que nos parecemos más a los caucásicos o a los asiáticos? Parece que a los asiáticos. Se ha estudiado en Estados Unidos esto y efectivamente, sobre todo para la mujer hispánica, se considera que el sobrepeso debería ser con IMC de 28. ¿Ya? Pero por esto mismo hay otra clasificación más que estaba en boga en los últimos años, que es la clasificación de Edmonton, eh, estudiada y popularizada por la doctora Gail Chapman, que clasifica a la obesidad en realidad en relación a las enfermedades y factores de riesgo asociados. Entonces, un paciente puede tener obesidad, pero si no tiene factores de riesgo, no es hipertenso, no fuma, eh, etcétera, no tiene síntomas, se maneja bien, no tiene psicopatología, no está alterada su capacidad funcional y su calidad de vida es buena, entonces tiene un estadio cero. Si tiene factores de riesgo, por ejemplo, y tiene dislipidemia, tiene tabaquismo, eh, entonces tiene limitaciones leves, una leve psicopatología, un deterioro leve, entonces tiene una obesidad grado 1. Si ya tiene una enfermedad crónica declarada relacionada a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, el síndrome de apnea del sueño, tiene síntomas, tiene una alteraciones psicopatológicas moderadas, tiene deterioro de la capacidad funcional de la calidad de forma moderada, tiene obesidad grado 2. Si tiene daño de un órgano ya establecido, tiene un infarto, tiene insuficiencia cardíaca, tiene nefropatía, tiene retinopatía, etcétera, ya tiene una obesidad grado 3 porque ya está bien limitado de su capacidad funcional y su calidad de vida. Y el grado 4 sería ya en estados terminales, pacientes están diálisis, tiene una expectativa de vida muy baja, etcétera, etcétera. Ese es el grado 4. Ahora, para hablar de tratamiento tenemos que recordar lo que es la ciencia y en qué se basan las recomendaciones médicas. Si usted le va a recomendar a alguien o escucha a algún profesor médico que les dice, mire, yo le recomiendo a los pacientes que hagan esto, usted le tendría que preguntar con mucho cuidado, ¿sí? ¿En qué basa usted, profesor, doctor, doctora, su recomendación? La basa en estudios clínicos controlados, donde un grupo de pacientes han sido randomizados a dos grupos en forma aleatoria, o sea, por azar, el grupo intervenido con algún tratamiento, con algún medicamento, con alguna cirugía, y un grupo control. Son seguidos en el tiempo, ¿ya? Y se ven los resultados, ¿ya? Con un buen diseño estadístico para que sea significativo. Esa es la más importante. Si usted recomienda enalapril para la hipertensión, es porque disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte. En estudios controlados randomizados, donde hubo un grupo de gente que tomó enalapril y otro grupo que tomó placebo. ¿Ya? ¿Estamos? Cuando eso no se puede hacer, la evidencia es débil, porque los estudios no son randomizados, por ejemplo, o los estudios no tienen un grupo control, ¿ya? O en realidad es muy difícil hacer un estudio, por ejemplo, como dicen, el clásico caso de lanzarse en paracaídas, no va a ser un estudio de unos con paracaídas y otros no, para ver si se muere uno cuando se cae, ¿ya? Pero también es difícil hacer estudios, por ejemplo, para saber si un medicamento previene una enfermedad rara porque hay que juntar muchos pacientes, ¿ya? En todos esos casos la evidencia es más débil. Cuando hay estudios realmente con poca evidencia o que un estudio dice una cosa y el otro no, entonces grado C o D. Y por último, cuando es bajado solo en la opinión de la experiencia de la persona. O sea, y eso es lo clásico. Yo estudié medicina como usted, no existía esto y prácticamente estaba empezando recién la medicina hace 25 años o más. Y entonces uno le hacía caso a la experiencia del profesor. Lo que está claro es que la elucubración es fisiopatológica. Yo le voy a dar enalapril porque el enalapril disminuye, altera beneficiosamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No, esa es una teoría, tiene que demostrarla usted en estudios clínicos con personas. Los estudios en animales, uno de repente ve en el diario, se creó un medicamento para curar la diabetes y sucede que está en estudio en ratones. ¿Ya? Las experiencias personales que se usan para vender cosas por la televisión. Yo me puse esto y ahora me creció pelo. Era acá pelado y me empecé a poner esto y mira, no tengo pelo ahora. Eso no es un respaldo de ninguna manera para hacer una recomendación médica. Bien, ¿cómo se trata?
Cuando uno trata la obesidad, ¿qué es lo que espera? Ustedes van a decir que el paciente baje de peso o deje de ser obeso o tener obesidad, perdón. No, lo más importante es que el paciente no se muera porque la obesidad es una enfermedad porque la gente se muere. Lo segundo es que no tenga eventos cardiovasculares, ¿ya? Lo tercero es disminuir esos factores de riesgo. Si tiene la hipertensión alta, el colesterol alto, se fuma, si es sedentario, hay que controlar eso. Si tiene diabetes, ojalá bajar la glicemia. Y por último, ojalá también bajar de peso, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Porque bajar de peso es lo más difícil. Pero si lo maneja bien, puede conseguir éxito en todas las otras cosas. Ahora, ojo que en la baja de peso se puede ser a corto plazo con estudios de menos de un año, como son la mayoría de los estudios, de ya sea de medicamentos, de dietas, etcétera. Los estudios de mediano plazo de 1 a 5 años y ojalá el éxito fuera mayor a 5 años. ¿Y por qué? Porque el éxito, cuando es a largo plazo, ahí definitivamente disminuye el riesgo de muerte y de eventos cardiovasculares. A corto plazo, no. ¿Usted va a bajar de peso para que le hace bien al corazón? Sí, pero voy a bajar de peso un año, ¿puedo recuperar el peso? No sirve mucho para eso. Puede servir en términos de mejorar la calidad de vida por ese año, por razones estéticas también, pero para disminuir los eventos no sirve. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que se conoce como dieta o alimentación saludable, cambio de hábito alimentario, etcétera. La terapia conductual, el ejercicio físico, los fármacos y la cirugía y los dispositivos. Esto puede ser hecho de varias formas. Uno es cuando el paciente va solamente a recibir consejos a un médico, nutricionista, etcétera, o doctora médica. Eh, un programa multidisciplinario compuesto por médica o médico, kinesiólogo o kinesiólogo, nutricionista, educador, etcétera, completo, psicólogo o psicólogo. O un programa a distancia. O sea, en vez de ir presencialmente, se liberan los contenidos a través de generalmente la internet. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden realizar desde ya? Evaluar el IMC en todos los controles de los pacientes, ¿ya? Tenemos que usar los puntos de corte establecidos para hacer el diagnóstico, que se usan en Chile, que son los de la Organización Mundial de la Salud, no los asiáticos. Informar al paciente que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y tipo 2 y la mortalidad. Medir la circunferencia de cintura, que se usa más que nada, jóvenes, para los pacientes que no tienen obesidad, ni menores de 30. Porque ahí es más importante ver la obesidad abdominal. Los pacientes que tienen IMC de 30, todos tienen la circunferencia de cintura más allá de los límites establecidos. Por el momento, usar los puntos de corte también para la obesidad abdominal e informar a los pacientes que la obesidad abdominal aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y mortalidad. La dieta o la alimentación saludable tiene algunos principios básicos. Hay una cantidad mínima de calorías que uno debería ingerir en promedio diario, que son de 1000 a 1200 calorías. ¿Por qué? Porque con esa cantidad de calorías se logra cubrir las necesidades mínimas de proteínas, de carbohidratos, de grasas o aceites saludables, vitaminas, minerales. Cuando uno come menos de eso, debe recibir suplementos, ¿ya? Una cantidad mínima de calorías por kilo de peso ideal, no el real que tiene el paciente. Si un paciente debería pesar 70 kilos para tener un IMC de 25, entonces es 1 o 1,2 calorías por kilo de peso, sobre todo si está bajando bien de peso. Una cantidad mínima de carbohidratos que va hasta 30 o 40 gramos mínimo al día, ¿ya? Consumir solo alimentos saludables. Y consumir una cantidad mínima de calcio, vitaminas y minerales, que si el paciente está haciendo bien la dieta, debería recibir suplementos. Ahora, los alimentos que no son saludables son fundamentalmente dos: las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las grasas de origen animal, esas que se ponen sólidas a temperatura ambiente, ¿ya? La fuente fundamental es la grasa de la leche entera, el queso amarillo, la mantequilla, la crema, que eso se hace pastel de chocolate helado, la grasa del cerdo, del vacuno, la piel del pollo, etcétera. ¿Ya? Versus las grasas poliinsaturadas o aceites vegetales, ¿ya? Y se puede observar aquí como el consumo de grasas saturadas en estudios clínicos controlados aumenta
mi riesgo de enfermedad coronaria en casi un 30%. O sea, son sumamente saludables. A nadie le hace bien comer grasa saturada, ¿no? A veces uno tiene que darle consejo alimentario a gente con peso normal, pero tampoco le hace bien a ellos consumir grasa saturada. Este otro estudio también que revela lo mismo en forma categórica. O sea, la grasa saturada produce muerte y eventos cardiovasculares. ¿Estamos? Hace mal. Por estudios clínicos controlados, no por chamullo fisiopatológico. Ahora, todas estas son dietas que se han probado, se han estudiado seriamente en estudios controlados randomizados, ¿ya? Y son seguras y tienen efectos positivos en el peso corporal. Dieta alta en calorías, dieta lacto-vegetariana, dieta hipocalórica, baja en grasa y vegana, baja en carbohidratos, dieta mediterránea, dieta DASH, Step 1, AJA, etc. ¿Ya? O sea, cualquiera de estas dietas es una dieta que uno podría recomendar y no estará haciendo un daño al paciente. Estas, ¿ya? La que tiene más evidencia científica es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es fundamentalmente una dieta vegetariana, donde uno consume frutas y verduras, sobre todo legumbres, semillas, nueces y frutos secos. Consume aceite de oliva, cereales integrales, pescado, especias y condimentos. Lo del vino es medio polémico, ¿eh? Es una cosa que se le agregó en algunos lados, como en Chile, pero no es tan claro según yo, el vino tinto. Pero sí lo que es claro es el aceite de oliva, las legumbres, las semillas, las nueces, los frutos secos, el pescado. Una dieta fundamentalmente vegetariana que cambia en las carnes por legumbres, ¿ya? Y se han estudiado en humanos, en estudios controlados, randomizados, y tiene beneficios en el perfil lipídico, en la presión arterial, en el estado protrombótico, en la inflamación, en la función endotelial, en la insulinoresistencia, en la reducción de riesgo de infarto y la disminución del peso corporal. El estudio más grande es uno que se llama Predimed, que se hizo en España, continúa en realidad en desarrollo, es un gran programa, donde se aconseja a la gente del grupo intervenido consumir una dieta mediterránea, como la que acabo de explicar, y además a estas personas se les pide que consuman, se les regala aceite de oliva, más o menos para que ojalá consuman 1 litro a la semana, pero es que eso incluye el grupo familiar, entonces, ¿cierto? Y ojalá consumieran 3 gramos de nueces, almendras o avellanas al día. Son como 12, 15 nueces o almendras o avellanas. El maní no es un fruto seco, una legumbre, ¿ya? Y eso ha demostrado reducción de riesgo cardiovascular y de muerte y de desarrollo de diabetes y efectos sobre el peso corporal. O sea, es la dieta con más beneficios estudiada en un ensayo controlado randomizado, ¿ya? La que hay mayor evidencia significativa. Ahora, como está de moda este tema, ¿qué son las dietas de ayuno intermitente? La dieta de ayuno intermitente se basa en el siguiente concepto, que es, para bajar de peso tengo que hacer una restricción calórica continua. O la puedo hacer en forma intermitente, o sea, como pocas calorías, como 1500 calorías todos los días, o como un día 3000 y otro día cero, ¿me entiendes? O un día como 2000 y otro día como 1000, ¿ya? Un día como 2500 y otro día como 500, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto busca una mayor adherencia, porque el gran problema de las dietas, de los tratamientos, es que la gente no adhiere, ¿ya? Y, y puede hacer como lo expliqué recién, un día come, un día no come, un día come poco y otro día come más, o come un día, unos 3 días come más calorías, otros días come menos, o eh, un día come hasta temprano y después no come más, ¿no? Hasta las 3 de la tarde, después no come más hasta el otro día, y así. ¿Ya? Son distintas modalidades, se han estudiado. Lo fundamental es que tienen un éxito similar a las otras dietas de restricción continua, que no tienen efectos adversos, ¿ya? O sea, se pueden usar. Y si el paciente adhiere, y eso es lo que ha causado más éxito, que la gente adhiere a la dieta, más que a la dieta de restricción calórica continua, entonces, bienvenida sea. Que mal no hace, ¿ya? Como muestran estos metaanálisis. Otros hábitos que se recomiendan, también basados en evidencias, comer lento, masticar bien la comida, ojalá la comida tenga consistencia sólida, o sea, por eso que
Los preparados o alimentos líquidos más bien son para engordar, no para bajar de peso, personas con desnutrición. Eh, Comer más proteínas y aceites, sobre todo saludables, más que carbohidratos, también ayuda a controlar el apetito y consumir más fibra. ¿Ya? Pasemos a la actividad física. La actividad física se define por actividad física un movimiento corporal que requiere contracción de musculatura estética, gasto energético adicional al gasto en reposo. O sea, una actividad cualquiera, subir escaleras, caminar, limpiar la casa, hacer la cama, cosas que ustedes todos hacen todos los días. En cambio, el ejercicio es un programa de actividad física planificado, estructurado y repetido con el objetivo de mantener o mejorar uno o todos los componentes de la capacidad física, mejorar mi fuerza, mejorar mi capacidad aeróbica, mi velocidad. ¿Ya? Se define en ejercicio aeróbico, aquel que tiene movimientos continuos y rítmicos y repetitivos de algunos grandes músculos por lo menos de 10 minutos, trotar, caminar, nadar, andar en bicicleta, bailar. Se divide su intensidad de acuerdo a la frecuencia cardíaca para la edad. ¿Ya? Por ejemplo, si uno tiene unos 50 años como yo, si subo mi frecuencia cardíaca hasta 90, ya 100 sería leve, entre 100 a 130 sería moderada y más de 140, 150 intensa. ¿Ya? Ahora, el ejercicio de resistencia es la actividad que usa la fuerza muscular para mover un peso o trabajar contra resistencia. También existe de leve, moderada o alta resistencia y se mide por la fuerza máxima que uno puede realizar, ¿ya? Le pide ahí el personal entrenador, entrenadora que levante el peso máximo. Entonces, después se divide, mira, va a levantar el 50% del peso máximo o el 75% varias veces y ese es el grado de intensidad del ejercicio de resistencia. Ambos son buenos, ambos. Según yo, es más fácil el ejercicio de realizar la resistencia. Ambos son igual de buenos, tienen los mismos beneficios en el peso, en la composición corporal, en la actividad, en la presión arterial, el colesterol, etcétera, etcétera. O sea, y combinados mejorados. La terapia conductual es parte también del tratamiento. Lo más importante, primero, identificar si el paciente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, el trastorno por atracón, la bulimia, la anorexia, etcétera. También es muy importante que el paciente se automonitoree el peso, la presión, la glicemia, etcétera. Enseñarle eso, enseñarle a controlar sus impulsos, ¿ya? Que cuando tenga algún problema busque otra salida más que comer, ¿ya? Comer dulce, grasa, etcétera, beber alcohol. Establecerse metas realistas, digamos. Como pueden ver, como les expliqué, bajar un 5% del peso ya es un éxito, un 10% es un gran éxito, un 7% por 4 años disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares en personas con diabetes y la resolución de los problemas que enfrenta uno cada día de otra manera que no sea comida. Todas esas son las bases de esta terapia que en general es llevada a cabo por psicólogos, psicólogas. ¿Cuál es el éxito de la terapia no farmacológica? La gran mayoría de estos tratamientos se han estudiado al mediano plazo, corto plazo, 6 a 12 meses, ¿ya? Más no. Difícil hacer un estudio a más largo plazo, los pacientes lo abandonan, es muy costoso, etcétera. En general, la dieta implica una baja de 3 a 5 kilos. La dieta con la terapia conductual, no hay estudios con terapia conductual pura, tampoco con ejercicio puro, siempre se acompañan de dieta, ¿ya? La dieta más la terapia conductual son 7 a 10 kilos, la dieta más ejercicio son 6 a 8 kilos, y el tratamiento integral junto implica una baja de 10 a 15 kilos. Concepto importante, la evidencia demuestra que el tratamiento médico no farmacológico de la obesidad tiene poco resultado a largo plazo, esa es la verdad. La gran mayoría de los pacientes recuperan el peso, abandonan el tratamiento, etcétera. Los resultados a corto plazo pueden ser buenos y pueden ser usados para promocionar determinado tratamiento. A mí me fue bien con este tratamiento y lo empiezo a vender. Los beneficios de la alimentación saludable y el ejercicio en forma independiente son claros. Hacen bien, comer sano hace bien. Hacer ejercicio hace bien. Así que aunque no baje de peso, ya comiendo sano y haciendo ejercicio estoy más sano, tengo menos riesgo. Por lo tanto, promocionar la ingesta de elementos no saludables como tratamiento, es decir, que la gente coma grasa para bajar de peso,
es algo grave y debe ser considerar un delito contra la salud pública. Los fármacos. Estos son los fármacos aprobados en Chile y uno que todavía no estaba en Chile, pero está aprobado a nivel internacional para manejar la obesidad. Son la fentermina, que es un simpático mimético, el orlistat, el liraglutide, el bupropión, naltrexona, que es una combinación de dos fármacos para las adicciones, y la combinación topiramato, que se usa para el trastorno por atracón, y la fentermina. ¿Ya? En Chile están disponibles los cuatro primeros y el tercero no, aunque estos fármacos, topiramato y fentermina, están disponibles en Chile en forma separada. La fentermina es un análogo de la anfetamina aprobado hace muchos años, cuando no existían los criterios estrictos que hay ahora para aprobar fármacos, que demuestran su seguridad y éxito. Estuvo liberando dopamina, serotonina y en menor grado norepinefrina. La evidencia que hay es en 9 estudios prospectivos controlados randomizados, publicados entre el año 69 y 92, que son todos de 12 semanas de seguimiento, o sea, 3 meses, con muy pocos pacientes con una dosis de hasta 30 miligramos, ¿ya? Y que consiguen una baja de peso de hasta 8 kilos. Se le descuenta el placebo, porque el placebo siempre es exitoso, no hay nada más poderoso que la mente, que son como 3 kilos, quedan 6. Pero todos los pacientes tienen efectos adversos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, insomnio, nerviosismo, fatiga, depresión. Si bien está aprobado en Estados Unidos, no está aprobado en Europa y en Chile, antes del uso de los criterios actuales, pero solo por 12 semanas. No se podría usar más, no es seguro por más tiempo. El orlistat es un inhibidor de la lipasa pancreática y la lipasa gástrica, y lo que hace es inhibir la absorción de la grasa hasta un 30%. Está aprobado en todo el mundo para uso a largo plazo, incluso en niños desde 12 años. Su efectividad cuando se toma bien, 3 cápsulas diarias, es de hasta 7 kilos de baja de peso y descontado el placebo, son como 5, ¿ya? La gran mayoría de los pacientes pierde el 5%, un 40% pierde el 10% del peso. La dosis son 2 o 3 pastillas diarias de 120 miligramos con cada comida. Pero produce diarrea, incontinencia fecal incluso, y urgencia fecal. Por eso es que los pacientes no se lo toman. La tasa de abandono es muy alta y ya casi no se prescribe por eso. El liraglutide es un análogo de una hormona humana que se llama GLP-1. Esta hormona humana se secreta en el intestino, en la parte distal. En la vida real prácticamente no se secreta porque la comida que uno come no llega hasta allá. Pero la hormona quita el apetito y hace bajar la glicemia en forma dependiente de glucosa. O sea, si la glicemia no está normal, no baja la glicemia. ¿Ya? Se inventó primero para la diabetes y después para el tratamiento de la obesidad. Como pueden ver, este es el GLP-1 humano activo y este es uno de los más usados, que es el liraglutide, que tiene algunas pequeñas modificaciones. ¿Por qué? Porque el GLP-1 humano es una péptido, una proteína, por lo tanto se tiene que inyectar porque no se la toma, ahora va a ser que uno que se toma, pero bueno. Si se la toma así tranquilamente, se digiere por las peptidasas intestinales, así que no se absorbe así. O sea, nunca una proteína uno se la puede comer para que entre como proteína al cuerpo, porque si no se muere. ¿Ya? Ahora diseñaron un transportador para meterlas dentro, pero ya por eso tomar colágeno no tiene ningún sentido porque se digiere. Entonces, para que no se digiera, además, perdón, una vez se empezó a inyectar en forma de bonazo primero y subcutánea después. Pero en el torrente sanguíneo existe una enzima que se llama DPP4 que la degrada muy rápidamente. Entonces, además, había que hacer algún cambio para que no se degrade. Y este es el cambio que hicieron. ¿Ya? Y le agregaron un ácido gráfico palmítico. El liraglutide se inyecta una vez al día, en dosis que van de 0,6 a 3 miligramos. Para obesidad, se hizo este estudio prospectivo, controlado, randomizado, doble ciego, o sea, la gente del grupo control se inyectaba también, y el paciente, ni los médicos o personal, doctores que hacían el estudio, los enfermeros, todos coordinadores, que yo trabajo con eso, no sabían que se estaban inyectando el placebo o no, ¿ya? Y se hizo una dosis de 3 miligramos al día inyecté subcutánea. Y se logró una baja de peso de 8,4 kilos en un año, 5,6 si se le resta el placebo,
un porcentaje importante, más del 60%, logró bajar más del 5%, un 30% logró bajar más del 10% y que el 15% logró bajar más del 15%. Eran todos pacientes con obesidad clase 2, 3, un IMC mayor de 38, la mayoría mujeres de sexo femenino, sin historia de pancreatitis, que es uno de los efectos adversos temidos. En este estudio se hizo en gente sin diabetes, ya se había estudiado para diabetes y era seguro, y bueno, para el corazón, como muere en clase de diabetes. ¿Ya? También se estudió combinado con terapia de cambio de estilo de vida y se observó un descenso mayor, como era esperar. ¿Ya? Y en la terapia de cambio intensivo de vida, el 60% logró bajar 5% y un 30% logró bajar el 10%. ¿Ya? También tiene efectos beneficiosos sobre la presión arterial. Estos beneficios son casi como tomar un enalapril, digamos, un sartán. También logró bajar los triglicéridos importantemente y subir el HDL. Pero ¿cuál es el problema? La hormona humana produce náuseas también. ¿Ya? Produce náuseas. Yo lo he estudiado en cirugía bariátrica, que aumenta mucho la secreción postprandial. Y en el momento que se hace el pic de GLP-1 humano, se produce muchas náuseas. ¿Ya? Puede producir diarrea, constipación y vómitos también, y dolor abdominal. Aumenta el riesgo de colelitiasis, importantísimamente. Casi todos los tratamientos efectivos para bajar de peso aumentan el riesgo de colelitiasis. Las personas que se someten a cirugía también, como lo vamos a ver. Y a través de ese mecanismo pueden producir pancreatitis, al parecer. Por eso que los estudios clínicos y la advertencia es que no se puede usar en pacientes con riesgo o antecedente de pancreatitis. ¿Ya? Pero en general, esos son sus efectos más adversos que determinan la dosis que va a usar el paciente. Hay pacientes que no toleran más de 0,6, por mucho que el éxito se consiga con 3. Algunos dicen mientras más náusea tenga, y mientras más vómito, más va a bajar de peso. También está si el paciente tiene vómitos porque hizo una transgresión alimentaria asociada al ingesta, al uso del medicamento. ¿Ya? Y el otro tema es el costo. ¿Ya? Ahora, ¿es un fármaco seguro? Sí. En diabetes se estudió en el estudio LEADER, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, y se observaron beneficios, ¿ya? Cardiovasculares. O sea, bueno para el corazón en los diabéticos, por lo tanto es seguro. Ahora, hay que tener ojo entonces con la colelitiasis, porque estos estudios no se realizan en Chile, este estudio. Y la población que se estudió no es como la población chilena, donde el riesgo de colelitiasis llega hasta el 50%, sobre todo mujeres. ¿Ya? Y por lo tanto hay que tener cuidado con eso, hacer una ecografía antes y durante el tratamiento. Y el costo es muy alto. Si uno usa 0,6, que casi no hace efecto, la dosis sale 50.000 pesos más o menos al mes. Si usa 3 miligramos, sale 5 veces más, 300.000. El bupropión naltrexona es una combinación del bupropión, que es un antidepresivo que inhibe la recaptación de dopamina y norepinefrina y actúa de esta manera en el sistema de recompensa. Y la naltrexona, que es un antagonista de los receptores de opioides, que se ha usado por muchos años para el tratamiento del alcoholismo y la drogadicción. ¿Ya? Entonces, el bupropión está aprobado en todo el mundo para el uso de la depresión y las adicciones, y la naltrexona para el uso en alcoholismo y adicción. Ahora, a alguien se le ocurrió combinarlo, ¿ya? Y empezar a hacer estudios en unos comprimidos que vienen en una dosis bien baja. Por ejemplo, los comprimidos de naltrexona vienen de 50 miligramos y estos traen 8 de naltrexona. Los comprimidos de bupropión traen 150 miligramos y estos traen 90. Entonces hay que ir escalando la dosis desde 1 en la mañana, 1 en la tarde, después y así. Pero no hay que usar en hipertensión descontrolada y en pacientes que usan opioides, aunque sea, por ejemplo, el tramadol, que es un derivado, porque se sienten horrible. Igual que se siente horrible alguien que usa naltrexona y consume drogas o alcohol, o alguien que consume bupropión para dejar de fumar y fuma. Se han estudiado en estudios controlados randomizados, ¿ya? Con solo los fármacos, con tratamiento de cambio de estilo de vida, diabetes, y se han observado éxitos similares cuando se toma la dosis completa, ¿sí? Que la gran mayoría no tolera 4 comprimidos, similares a la liraglutide, 8 kilos, 11 kilos de peso, ¿ya? Y un porcentaje importante de pacientes
Siempre va a ser más efectivo cuando se incorpora terapia de cambio de estilo de vida y tratamiento conductual. Un porcentaje importante baja más del 5%, 80, 60, 80%. Siempre los pacientes con diabetes o más de mayor edad bajan menos, y los pacientes que pierden el 10% son el 34% acá y el 55% asociado a terapia intensiva. Tiene algunos beneficios sobre perfil lipídico, también triglicéridos, cualquier cosa que haga bajar de peso va a bajar los triglicéridos, cualquier cosa que haga comer menos también. Y pues, subsecuentemente sube el HDL. También baja la glicemia por este mismo efecto sobre el peso y la menor ingesta alimentaria. ¿Ya? Pero el efecto sobre la presión es o es neutro o sube un poquito. ¿Ya? Y no es muy bien tolerado. En la práctica hay muchas náuseas, mucho dolor de cabeza, insomnio, irritación, boca seca, lo que hace que un porcentaje importante de los pacientes en los estudios clínicos, donde uno los estimula, que se toman el remedio, etcétera, dejen el fármaco. Y en la práctica también. La mayoría no tolera mucho y los otros lo abandonan o usan dosis bajas. Se trató de hacer un estudio de seguridad cardiovascular, pero por razones económicas la compañía vendió el remedio, no se terminó. Para que un estudio de seguridad cardiovascular sea, digamos, valedero, tiene que, por una parte, incluir pacientes de alto riesgo cardiovascular y por otra, alcanzar 330 eventos en total. Y aquí se alcanzaron la mitad, entonces no vale. Teóricamente fue neutro, no mostró ni peor ni mayor, pero las autoridades regulatorias se fijan en el intervalo de confianza del lado malo. Y como pueden ver aquí, el intervalo de confianza pasa un valor que se fijó la FDA de 1,2 para decir, mire, el fármaco no es muy seguro. Está aprobado, pero no se recomienda usar en pacientes de alto riesgo cardiovascular, que son la gran mayoría de los pacientes con obesidad, así que tener ojo. El semaglutide también es un análogo GLP-1, también modificado, pero esta vez para que se pueda inyectar una vez a la semana. Y lo último que ha llegado a Chile es más potente que el liraglutide. Aquí se estudió en dosis de 2,4. Diabetes está aprobada de 0,5 a 1. ¿Ya? Bajan los pacientes eh, casi el 15% de peso. Aquí me cometí un error, perdón. 14,5%, me faltó el 1. Pero aquí se ve claramente en el gráfico. El 86% baja más del 5%, el 69% baja más del 10%, el 50% baja más del 15% y el 80% baja más del 20%. O sea, espectacular. Los mismos efectos adversos, un poco mejor tolerados, náuseas, vómitos, diarrea, también riesgo de colelitiasis y riesgo de pancreatitis secundaria a la colelitiasis. ¿Ya? También es muy caro. ¿Ya? Usar 0,5 miligramos vale 150.000 pesos. No ha llegado todavía a la dosis de 2,4. ¿Ya? Ahora, en general entonces, cuando uno usa estos fármacos asociados a terapia de cambio de estilo de vida, puede bajar 17% de peso con semaglutide en dosis máxima, 8% con liraglutide, 11% con bupropión, naltrexona. Un porcentaje importante de pacientes logran bajar más del 10%, sobre todo con semaglutide. Pero hay tasas de abandono importantes en estos estudios donde la gente no tiene que pagar sus medicamentos por efecto adverso de intolerancia. Entonces, en general, los agonistas de GLP-1, liraglutide o semaglutide, pueden producir una importante baja de peso, sobre todo si se asocia a terapia de cambio de estilo de vida, dieta y ejercicio, con una tasa de efectos adversos baja, con seguridad cardiovascular, son buenos para el corazón, pero hay que tener ojo con la muerte digestiva y la colelitiasis. Y el liraglutide está aprobado para ser usado desde los 12 años. El Orlistat, si uno se lo toma bien, baja 7 kilos, que el efecto adverso serio, grave, no tiene, digamos, salvo la urgencia o la incontinencia fecal, que tiene seguridad cardiovascular también. Se han hecho estudios en prevención de diabetes que fueron seguros. Yo lo uso mucho en la práctica para la constipación, en realidad, sobre todo aquellos que se generan por el uso del primero tipo de fármaco, los GLP-1. Y también está aprobado en niños.
El bupropión naltrexona también es potente, pero tiene varios efectos adversos, no tiene seguridad cardiovascular y lo usamos más que nada cuando hay adicciones asociadas a alcohol, drogas o tabaco. La fentermina topiramato, que aún no llega a Chile, pero se puede mezclar en dosis bastante más bajas que la que se usan habitualmente, también tiene efectos adversos, no tiene seguridad cardiovascular, no puede ser usada en pacientes con riesgo cardiovascular alto. Y la fentermina, que es lo que más se usa en Chile, probablemente por su efecto anfetamínico, tiene muchos efectos adversos, no es segura cardiovascularmente y se puede usar solo por 3 meses. En la actualidad, entonces, hay 3 fármacos disponibles en Chile para uso a largo plazo: Orlistat, bupropión, naltrexona y liraglutide. Su eficacia total con buena adherencia es 7,1 kilos para Orlistat, 8,4 para el liraglutide y 7 kilos para el naltrexona. Los efectos adversos de los Orlistat: la diarrea, la impotencia fecal, el bupropión, naltrexona, la náusea, la cefalea, la mareo un poco seca, la constipación. El liraglutide, náusea, vómitos, patología biliar, y igual cuidado con la pancreatitis. Todos tienen efectos metabólicos, glicémicos y seguridad cardiovascular, menos la naltrexona bupropión, un poco más insegura, para uso crónico por años, y hay que evaluar los costos en relación a los kilogramos perdidos. La cirugía bariátrica, para terminar, tenemos el balón intragástrico, este sería un procedimiento, no una cirugía, la gastrectomía en manga, el bypass gástrico, una gastrectomía más una derivación, se deja el estómago ancho, ¿sí? Y la gastroplatía endoscópica. Esto se está haciendo en Chile habitualmente. Los balones, hay dos tipos de balones. Uno que es que no se absorbe, se instala y se retira en endoscopía, por endoscopía en pabellón, con sedación. Se inserta un dispositivo vacío que luego se infla con suero fisiológico, unos 500 cc, entonces ocupa gran parte del estómago, su efecto es temporal, la permanencia habitual del balón es 6 meses por el riesgo de migración, o sea, el estómago, la musculatura gástrica, el peristaltismo lo impulsa hacia adelante, por lo tanto puede salir del estómago y bloquear el intestino, y por lo tanto se tiene que retirar. ¿Ya? A veces lo controlan a los 6 meses con endoscopía y si está bien lo mantienen otros 6 meses. Pero una vez que se retira, la gente recupera el peso con mucha frecuencia y el costo por envejecimiento incluye el dispositivo y la endoscopía y el uso del pabellón. Por lo tanto, es casi lo mismo en costo que operarse. Este es el balón digerible elipse que está muy de moda. Se instala en una sala de rayos. Esto es lo que se instala, el paciente se lo traga, ¿sí? Despierto por la boca. ¿Ya? No requiere endoscopía, ¿eh? Una vez que se lo tragó, se hace una radiografía simple para ver si está en estómago, en el lugar donde debería estar el estómago. A los 3 y se infla con suero fisiológico. Pero una parte, la base del balón, tiene un componente que es digerible por las enzimas intestinales, entonces al cabo de unos meses, 3 o 4, se digiere completamente y el balón se deshace y se libera por las deposiciones. Entonces es más barato, se ve como 2 millones, 2 millones y medio puesto, y no es necesario retirarlo por endoscopía. También hay casos raros de obstrucción, ¿sí? O no tolera. ¿Cuáles son los resultados? La cirugía que más éxito tiene, como pueden ver aquí, es el bypass gástrico, ¿ya? Que los pacientes bajan 25-30% del peso corporal, caen de IMC de 40 a 30, comparado con la gastrectomía vertical que se parece a la manga. La manga, los pacientes bajan también eh, 15 o 20% del peso corporal, pero lo recuperan después. Al final de 5 años han bajado 16 kilos, este es un estudio chileno, este otro estudio chileno, ¿ya? De nuevo bajan importantemente el año, después empiezan a recuperar y al final del tiempo bajan 15 kilos. El balón intragástrico, los pacientes también bajan de peso, este es el no digerible, 15%, 15 kilos, y después que lo extraen al año empiezan a recuperar. No totalmente, pero recuperan.
Y el balón elipse, también los pacientes recuperan el peso durante los meses siguientes a la degradación. Los balones están pensados como para ponérselo varias veces durante la vida. Y la gastroplastia en manga endoscópica tiene también una baja de peso más o menos de un 15%, que generalmente todos los pacientes de los estudios pesan como 100 kilos, no sé, de 40, 35 para arriba. ¿Ya? Y ahora, cuando se metaanaliza todo esto, cuando se compara en estudios randomizados, que no son ciegos porque uno sabe que esto opera y el otro no, digamos, versus el tratamiento médico, los pocos estudios que hay, se puede ver que el tratamiento quirúrgico es superior en baja de peso, ¿ya? Un 15% más, versus el tratamiento médico que genera el 5 o 7%. Pero estos estudios se compararon distintas cirugías, fundamentalmente bypass gástrico, una cosa que no se hace en Chile que es más violenta, que se llama derivación bilipancreática, la gastrectomía en manga y la banda gástrica ajustable, que ya no se hace. Se juntaron todas, digamos. Ahora, y en la rama médica hubo muy escaso uso de GLP-1 análogos, ¿ya? Pero los efectos adversos serios son mayores con la cirugía. Son pocos, pero hay, porque las complicaciones quirúrgicas, como vamos a ver, son graves, digamos. Ahora, sin embargo, en los estudios que hay, que en general no son randomizados, ¿ya? Porque se requiere para demostrar esto grandes números de pacientes. Los estudios randomizados tienen pocos pacientes, ¿ya? ¿Eh? 46, 50 pacientes por rama. Para demostrar beneficios cardiovasculares y de muerte se requieren miles de pacientes. Entonces son estudios observacionales, de cohortes prospectivas. O sea, aquí está mi serie de todos los pacientes que he operado. Comparémonos con gente que no se ha operado, que tiene el mismo IMC, ¿ya? Muestran que los pacientes sometidos a cirugía tienen un 40, un 51% menos de riesgo para aquellos pacientes que tenían con un IMC similar a aquellos que se operaron antes de la cirugía, digamos. O sea, que la mayoría de los pacientes que se someten a cirugía en estos estudios tienen IMC mayor de 40, ¿ya? Y se operan y bajan 15-20% del peso, ¿ya? Si usted compara esa cohorte con gente con IMC de 40 que no se ha operado, los que se han operado tienen un 51% menos de eventos cardiovasculares y de muerte cardiovascular. En general eso es porque disminuye la muerte por cualquier causa, la muerte cardiovascular, la diabetes, el cáncer, pero aumenta el riesgo de suicidios. La cirugía bariátrica aumenta el riesgo de suicidio, de alcoholismo, de divorcio, eso. Y de accidentes, probablemente por los efectos adversos que voy a nombrar. Ahora, la mortalidad es baja cuando se hace bien en centros grandes, ¿ya? Y las complicaciones severas quirúrgicas también son bajas cuando se hacen bien. Lo que podemos ver de nuevo que la gran complicación es la colelitiasis. Y las complicaciones más comunes se deben a sangramientos y infecciones intestinales por fístulas, corchetes o puntos que se rompen. Obstrucciones intestinales que se ven a largo plazo. Y la trombosis mesentérica también, que se ve más bien con la gastrectomía en manga. A largo plazo también producen alteraciones en el metabolismo del calcio, en la deficiencia de hierro, la hipoglicemia postprandial, la hiperoxalaturia que genera cálculos renales y deficiencia de cobre y otros minerales. Eso para el bypass gástrico. ¿Por qué? Porque en el bypass lo que uno se bypassea es el duodeno, y ese lugar es donde se absorben los minerales. Y también a la comida, al bajar, salir más rápido del estómago, produce una secreción muy alta de insulina y se puede producir hipoglicemias postprandiales. Eso para el bypass. Y en la manga, lo fundamental es el reflujo gastroesofágico y la trombosis venosa mesentérica. Entonces, el bypass produce deficiencias nutricionales, de minerales más que nada, que pueden ser muy altas si los pacientes no se toman las vitaminas. La deficiencia de fierro puede producir anemia, la de zinc alopecia, hipogonadismo, la de cobre anemia, leucopenia,
no se sabe la prevalencia porque es muy difícil medir cobre, la deficiencia de vitamina B12, anemia, neuropatía, la hipoglucemia postprandial y la hipotensión arterial. Pero todo eso se puede controlar con una buena suplementación, una buena dieta y un buen control médico. Entonces, en análisis de costo-beneficio, en resultado, en la que tiene mejor resultado es el bypass gástrico, luego la manga y luego el balón, sobre todo a largo plazo. La que tiene más complicaciones quirúrgicas precoces es el bypass, luego la manga y el balón prácticamente no tiene. Las complicaciones quirúrgicas tardías las tiene el bypass gástrico, se puede producir en cualquier momento una obstrucción intestinal, es raro por las técnicas nuevas, pero todavía hay. La gastriotomía en manga menos y el bypass balón. Esto produce más que nada en grandes hernias. Las complicaciones nutricionales son mayores con el bypass gástrico, la manga más que nada si el paciente se alimenta mal, igual que el balón, y la hipoglucemia postprandial es más importante con el bypass, menos con la manga y con el balón no hay. Pero la cirugía bariátrica no se puede hacer en todos los pacientes. Se debe primero priorizar el tratamiento médico. Aquellos que hacen tratamiento médico, aunque si fracasan, se someten a cirugía. Y aquellos que lo hacen, fracasan, tienen mejores resultados que los que no hacen nada. La incapacidad de cumplir con el seguimiento prolongado, eso es importante, ¿no? Si el paciente no va a cumplir con el seguimiento, mejor no operarlo. Los trastornos psicóticos, la depresión mayor, como dijimos, si el paciente tiene historia de intentos suicidas, no lo haga porque a mí me ha pasado. Yo, pacientes que se han suicidado, que yo dije no lo operaron igual. El paciente visita 50 cirujanos hasta que lo operan. Trastorno de personalidad, de conducta alimentaria no adecuadamente compensado y requiere la autorización de un psiquiatra especialista en obesidad. Estos trastornos. No cualquier psiquiatra, porque los psiquiatras en general las psiquiatras creen que los pacientes con obesidad, si se operan, siempre van a mejorar su ánimo, su autoestima. Ojo, no es así, ya les expliqué ya. El abuso de alcohol o dependencia de drogas también tiene una contraindicación, la incapacidad de tener un adecuado autocuidado o que no tenga red de apoyo. ¿Ya? Hay gente lamentablemente con deterioro orgánico cerebral, ¿ya? Relacionado a la obesidad y son candidatos a la cirugía, pero si no tienen un buen apoyo, difícil. Y cuando tienen un riesgo operatorio inaceptable, los cirujanos en general no operan pacientes cardiópatas, nefrópatas, amputados, con múltiples infartos, etc. En conclusión, la cirugía bariátrica mejora la morbi-mortalidad de los pacientes con obesidad clase 3, IMC mayor de 40, eso la gran mayoría de los estudios se hacen ahí. Las intervenciones son costo efectivas en este grupo. Lo anterior, al parecer, se repite en pacientes con obesidad clase 2, IMC entre 35 y 40. En la obesidad clase 1 los resultados son variables, ¿eh? Es costo efectiva solo si la tasa de complicaciones es baja. O sea, si el grupo que lo va a hacer está muy entrenado y tiene una tasa de complicaciones baja. Es urgente entonces mejorar el control y seguimiento de los pacientes. En definitiva, entonces, usted cuando enfrenta a un paciente, le hace una buena historia clínica, enfermedad asociada, medicamentos, alcohol, tabaco, antecedentes de tratamiento, como el tratamiento después, la historia de los cambios de peso, los hábitos alimentarios, lo examina muy bien, le pide los exámenes para ver enfermedad cardiovascular, le dice a todos, al tiro, que deje la grasa saturada y azúcares refinados, que consuma proteínas de alto valor biológico, verduras verdes, citolía, nuez, almendras, legumbres, verduras de color y frutas en forma moderada, y el pan, el arroz, las papas, las pastas según su gasto calórico, ¿ah? Porque con estas cosas saludables ya llega como a las 1000 calorías. El ejercicio, ojalá hecho por un profesional, puede ser aeróbico o anaeróbico, y la intensidad inicial es leve y después se va progresando. Los fármacos que están recomendados, la estrella en este momento aprobada en Chile es la liraglutid, el semaglutid está aprobado en Estados Unidos y en Europa para bajar de peso. El orlistat aprobado en todo el mundo y la combinación bulbo-naltrexona, que hay que tener cuidado con la presión y la seguridad cardiovascular. Y las cirugías y procedimientos que están en boga en Chile son el balón intragástrico, la gastrectomía en manga y el bypass gástrico. Va a tener éxito si el paciente come sanamente, si hace ejercicio físico, si trata sus comorbilidades, si baja la circunferencia de cintura o talla, si baja de peso y si, lo más importante, que su paciente no dañe su salud con dietas o fármacos peligrosos. Muchas gracias.